La Escuela Federal de Formación Judicial, en conjunto con la Casa de la Cultura Jurídica, organiza este tipo de eventos, como ya ustedes tuvieron conocimiento al recibir las invitaciones para que participaran en el desarrollo de los mismos, a fin de que se escuchen todas las voces y en especial, en este caso, haciendo un análisis jurídico muy integral, muy serio, de estas propuestas de reformas que a todos y todos nos incumben, no solamente a los operadores jurídicos, sino a la sociedad en general. Estas son reformas, o la propuesta de reforma es de un calado tan trascendente que ninguna de las personas que habitamos en este país podemos quedar excluidos en la participación y en el escucha de cuáles son las voces y las opiniones que se tienen acerca de las mismas. En este sentido, la Escuela Federal de Formación Judicial, en conjunto con las Casas de la Cultura Jurídica, se ha ocupado de hacer estas grandes jornadas que se están realizando de manera simultánea en todas las sedes y aulas en donde nuestra escuela tiene participación y presencia, a fin de que aquellas voces que aún no han podido emitir opinión en función de qué es esta reforma judicial puedan tener el espacio para hacerlo. Sin embargo, teniendo en cuenta que este foro está diseñado y dirigido en su participación para que la comunidad jurídica participe, lo que esperamos es que con un sustento realmente soportado en los instrumentos nacionales e internacionales que nos rigen, nosotros podamos dar una opinión y hacer escuchar nuestra voz, que debe de estar desde luego precedida de un soporte fundamental que nos lleve a nosotros a emitir una opinión que tenga un peso en esta decisión tan trascendente que se está teniendo en nuestro país. Para tales efectos hemos diseñado desde la Escuela Judicial distintos esquemas a través de los cuales se van a verificar estas jornadas. En un primer momento y en estas primeras horas tendremos este formato de conversatorio donde desde luego invitamos al foro que acude y que nos privilegia con su presencia a que también haga escuchar su voz mediante las participaciones correspondientes. Cada uno de los temas son fundamentales en esta reforma propuesta. Entonces, por lo mismo, este formato de participación en un primer momento en estos conversatorios puede irse dando a través de sus preguntas, las cuales pueden ir realizando, o participaciones, no tienen que ser solamente preguntas, sino participaciones las cuales pueden ir realizando a través de las tarjetas que se les irán proporcionando, o bien en algún momento, y si el tiempo nos lo permite, en algún espacio de participación directa por parte del foro. Ya nos dijo el licenciado Mario en la presentación, este primer tema denominado el ABC de las reformas estructurales en un Estado democrático aborda pues aspectos fundamentales en los que se centra esta reforma. Y aquí un primer cuestionamiento que hago a los panelistas, y no solamente a los panelistas, sino también al foro en general que nos privilegia con su presencia. Verdaderamente esta reforma es una reforma estructural, lo es una reforma estructural que, si bien eminente y primordialmente está dirigida a cambios sustanciales en la organización y forma de resolución de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, en algunos aspectos no vemos contemplados que algunas otras instituciones o operadores que conforman el sistema de impartición de justicia se encuentren contemplados dentro de estas reformas. Y por eso un primer cuestionamiento que haría yo, tanto al foro como a los panelistas que nos acompañan, es si consideran que se trata de reformas estructurales. Esta propuesta verdaderamente plantea un esquema o un diseño a partir de los cuales podremos nosotros decir que tendremos una mejor impartición de justicia. Esa sería una primera pregunta. Licenciado Montoya, ¿qué nos comparte en función de eso? Bien marcado. Es un evento que va a trascender
en la historia no solamente jurídica, sino en el esquema político y democrático de nuestro país. Pero también hay que recordar que estamos viviendo en los primeros 20 años de este siglo y recordar que en 1920 surgieron movimientos de cambios estructurales en los cuales nuestro país logró una Carta Magna y logró una revolución y también una modificación a una nueva Constitución. Luego entonces la historia está jugando su papel, pero aquí, antes de contestar esa pregunta, me gustaría hacer un pequeño análisis. ¿Pasará realmente esta reforma? Tenemos que el artículo 54 de nuestra Constitución, en alguna de sus cláusulas, señala los requisitos y las formas a fin de que se pueda dar la representación respecto a las diputaciones plurinominales. Luego entonces es lo que está en juego y será el Tribunal Electoral de la Federación quien deberá calificar ese esquema. Y en caso dado de que, o como decimos en el léxico, en el supuesto no concebido que así fuera, queda la acción de inconstitucionalidad que subiría a la sala, pues que los ministros, ¿verdad? Luego entonces es el Poder Judicial Federal quien será el garante de este equilibrio sociopolítico que se está dando, ¿no? El esquema de la sobrerepresentación que se finca y se basa pues en que la proporcionalidad y el número de votos a partir de si pusieron o no pusieron sus 200 diputados en juego, como marca la ley. Una reforma estructural, como usted menciona, tiene que estar ahí no nada más los juzgadores, para hablar en tema coloquial, sino también tiene que preparar a los operadores. En este caso tiene la Corte el esquema de la Defensoría de Oficio, si no me corrigen, tiene el esquema de quienes vigila a los jueces, en este caso, a los magistrados o los ministros, pero también están los operadores, los litigantes, los postulantes. Entonces, no es como tal una reforma estructural, es una modificación que al final del día toda institución necesita un cambio, toda institución necesita renovarse o actualizarse. Sin embargo, no podemos soslayar que somos una república, que bajo la teoría de Montesquieu están 3 poderes, de los cuales cada uno de ellos cumple un papel fundamental para que nuestra vida democrática pueda surgir. Luego entonces, hay ingredientes que más adelante, si se da la oportunidad, hablaremos, como el tema de los jueces por elección popular o de los juzgadores por elección popular. Sin embargo, retomo el punto, creo que no es en sí, pero al final del día es un primer inicio para un cambio que permita dar oportunidad a, ¿por qué no decirlo?, a miembros del Poder Judicial, cuando vemos contratos de jueces por muchos años y que se ha detenido un poco la cadena, ¿verdad? Los que hemos traspasado este siglo, veíamos que con antelación eran nombrados los jueces, algunos eran litigantes, algunos estaban en el servicio público federal o estatal y llegaban a la judicatura, ¿verdad? Entonces hay un tema muy analizado que es la meritocracia, que habla pues de aquel personal que está dentro de la estructura, que se prepara y que está esperando una oportunidad, y con este esquema de cambio que se propone, pues viene a romper un poco esa esperanza, ¿verdad? Porque no hay reglas claras en esta reforma de cómo será la participación de aquel que pretenda aspirar a un cargo dentro de la judicatura. No hay una regla del proceso y se marca, volvemos otra vez a la arena del Congreso, se marca que 5 diputados y 5 senadores conformarán ese grupo de personas que va a revisar o que va a analizar los perfiles de quienes puedan estar sujetos después a un sorteo. Entonces, creo que
no hay una determinación específica y sí generaría un poco de conflicto, sobre todo al momento de tomar la decisión, si no se maneja más que por una insaculación, ¿verdad? O un sorteo, como se ha mencionado. Otro de los puntos que creo que están ahí sueltos es la creación del tribunal, de un tribunal para pues, revisar el trabajo de los jueces, de los magistrados, de los ministros incluso, pero también bajo el principio de taxatividad y de aquel principio nullum pene sine lege, no nos establece en la propuesta cuál será el supuesto por el cual puedan ser sometidos a una investigación administrativa y que traiga como consecuencia el cese. Y otro de los puntos que creo importantes es que se generaría un conflicto porque como toda institución tiene que tener una cabeza, alguien que norme, alguien que gire las políticas a seguir. Y en este caso tenemos una presidenta, por ser mujer en esta ocasión, o puede ser un presidente, pero tendríamos ahí que tanto el presidente de la Corte como el presidente del órgano investigador del tribunal que va a revisar serían elegidos por elección popular, serían ratificados por el Congreso. Luego entonces tendrían la misma posición y tal vez la misma jerarquía. Y tenemos casos concretos que ha habido conflicto con aquellos fiscales que han sido nombrados o ratificados por el Congreso y también elegidos por elección popular, y tenemos la triste historia de un fiscal que está ahorita preso, vinculado a proceso, por el conflicto con el Ejecutivo en torno. Entonces, un poder se rompe, se divide, ¿quién tendrá mayor fuerza? Si el que revisa o el que dicta sentencia. Entonces, creo que, como usted bien dice, magistrada, se necesita una regla más clara, una regla más precisa, pero además involucrar a más áreas que estén dentro del sistema de impartición de justicia, que incluye también la procuración, la defensoría de oficio y los operadores, que serían los abogados postulantes. Por lo pronto ese sería el comentario hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Montoya. Nos ha hecho énfasis de algunas de las instituciones o entes gubernamentales, y no solamente entes gubernamentales que participan no solamente en la impartición, sino en la procuración de justicia. Pero la verdadera justicia tiene unos toques o alcances que van en aspectos más profundos y ciudadanos que, al parecer, y teniendo en cuenta cuáles son los ejes rectores de esta propuesta de reforma que se enfoca principalmente a procedimientos de elección y a también diseño institucional de uno de los órganos encargados de impartir justicia, que es el Poder Judicial de la Federación, que no está tocando esos ejes ciudadanos que también son trascendentales cuando estamos hablando de justicia, del concepto general de justicia. En este sentido, magistrado Morteo, yo le pregunto, ¿cuáles son esos actores o instituciones fundamentales que la reforma no está contemplando? Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad también de participar en este foro para emitir algunas ideas y analizar esta iniciativa de reforma que es, como ya se ha mencionado, un tema de gran relevancia para el país. La enorme trascendencia que esta iniciativa tendrá en la vida de las personas y de sus derechos requiere de un debate serio, responsable, objetivo y honesto. Los jueces de carrera, desafortunadamente, estamos acostumbrados a recibir una serie de ataques, de amenazas, incluso atentados, principalmente por el crimen organizado, por grupos políticos o actores de gran importancia política, y también por grupos de intereses, como pueden ser económicos, a través de diversos medios de comunicación y redes sociales entre ellas. Desafortunadamente, estos ataques
se han incrementado en los últimos años. Nosotros somos ciertos de que este tipo de ataques, mientras más se intensifiquen en nuestra contra, significa que estamos haciendo mejor nuestro trabajo. Pero esto no significa que se deban de normalizar estas conductas. Al contrario, deben de ser desterradas, no son correctas. Si alguna persona, algún grupo político o económico no está de acuerdo con alguna decisión judicial, existen recursos ordinarios para poder impugnarlos en los términos que marca la ley. Bien, ahora, partiendo de ese análisis serio y responsable, yo advierto, como bien lo señala la magistrada Galaviz, que la iniciativa de reforma deja de lado ciertos sectores y sujetos que están relacionados con la justicia. Esta ausencia en el contenido de la iniciativa deriva, a mi parecer, de unos errores de origen o de fondo que consisten en una confusión entre lo que es el derecho al acceso de justicia y la impartición de justicia federal. Es decir, la iniciativa de reforma, desde su exposición de motivos, contiene un desconocimiento de la forma en que se integra el sistema de justicia en nuestro país. Es decir, atribuye una serie de consecuencias o de descontentos de carácter social a solamente una parte de la estructura que conforma el sistema de justicia nacional. Es decir, principalmente se basa en afirmaciones de que hay un gran nivel de impunidad, pero recordemos que esto principalmente abarca la materia penal, porque la materia penal es la que más resiente la ciudadanía. Nosotros como sociedad evidentemente tenemos una afectación cuando hay ciertos grupos delincuenciales cometiendo conductas ilícitas, pero deja de lado que la gran mayoría de las conductas delictivas ocurren en el ámbito local, es decir, estatal. Ahí están las fiscalías, que tienen un porcentaje muy bajo de carpetas judicializadas, es decir, hay un gran número o un gran porcentaje de delitos cometidos y una cantidad muy pequeña, de no más del 5% de delitos que se investigan. Y de ese porcentaje, una cantidad también muy pequeña de los que llegan ante un tribunal. Por otra parte, también se deja de lado otra gran cantidad de áreas y de sujetos en materia de justicia. Está la justicia administrativa, en la cual encontramos los tribunales contenciosos administrativos, y la justicia agraria, los tribunales agrarios. También hay otros aspectos de la justicia que no se contemplan, como son la justicia civil, mercantil y familiar, la justicia laboral y sobre todo otros mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, la justicia o la iniciativa de reforma pretende que se resuelvan todos estos problemas reestructurando o reformando de manera total solamente una parte del sistema de justicia como tal. También se deja de lado las víctimas. La Comisión Ejecutiva de Víctimas es un aspecto importante que requiere que se refuerce tanto normativamente como presupuestalmente, de tal manera que, a mi parecer, esas son las áreas que la iniciativa de reforma no contempla y que son necesarias para que se puedan lograr los fines que se pretenden con la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Nos has hecho un señalamiento puntual de aquellos aspectos que no se abordan en la reforma en función de otras estructuras institucionales que también están directamente encaminadas y que tienen como función primordial que llegue la justicia hacia las personas que solicitan los servicios de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, también hay aspectos importantes que al parecer la reforma no toca
de una deficiencia en cuanto a esta regulación o propuesta al enfocar los parámetros de la reforma y solución de los grandes problemas sociales que tenemos y desigualdades que atraviesan nuestro país, con la modificación de algunos de los aspectos sustanciales de una de las entidades que están eminentemente o preponderantemente dedicadas a la impartición de justicia, como lo es el Poder Judicial de la Federación. Pero ¿qué hay con, y pensando en estas grandes desigualdades y en un Estado que está comprometido a la salvaguarda de los derechos humanos, que tiene como principio rector, tanto en sus postulados de ordenamiento fundamental como internacional, la protección, garantía, tutela, protección de derechos fundamentales de esos grupos desventajados que eminentemente y desde luego son los que más resienten procesos de impartición de justicia ineficaces. Estos grupos desventajados o vulnerables que el artículo 1 de la Constitución recoge y establece, por citarlos en algunos aspectos, que han sufrido discriminación por origen étnico, raza, género, situación económica, preferencia o orientación sexual. ¿De qué manera los toca esta propuesta de reforma? Los toca. ¿Consideras, queridísimo juez Antonio Mora, que esta reforma en algún momento o en algún punto está referido a estos grupos en donde nosotros vemos que está franqueada primordialmente esa falta de acceso a la justicia que el pueblo al parecer acusa, o ese ha sido el discurso que hemos estado constantemente escuchando en cuanto a la denegación o falta de justicia? Entonces, ¿cómo esta propuesta de reforma en esos cambios que se propone puede llegar a esos grupos y para hacerlos accesibles a la justicia? Pues, ante todo, agradezco la invitación y en segundo lugar, para dar respuesta, me voy a inconformar porque me pone la pregunta más complicada a mí, magistrada. Porque yo leo la reforma constitucional y pues es tan general, tan abstracta y no habla específicamente de todos estos grupos, qué va a pasar con ellos, y segmenta de manera, no sé si ingenua o perversa, ¿sí? Eso lo sabrá quien la propone, ¿sí? Ingenuo o perverso. ¿Por qué? Porque todo está dirigido a la Judicatura Federal y después dice, y vamos a hacer los cambios pertinentes, lo mismo a nivel local, ¿sí? No habla propiamente de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué dice? Vamos a reformar la estructura y a partir de un cambio estructural, ¿sí? ¿De quiénes? De la Corte, de los jueces, de los magistrados, del tribunal, del Consejo de la Judicatura, vamos a lograr una justicia, cuando en realidad, retomo las cifras que citaba el magistrado Morteo, donde, oye, nosotros resolvemos el 5%, ¿y quién resuelve más? Los estados. ¿Y quién tiene en sus manos cambiar la justicia en la gente? Pues si le preguntamos en Campo Algodonero, pues la policía que no investigó. Si le preguntamos en Atenco, al policía que tocó, que vulneró, que violó, que agredió, ¿sí? Si le preguntamos en Zompantla de Tecpile, ¿a quién? A quien arraigó. Y así sucesivamente las condenas. Yo no estoy diciendo, ¿sí?, que no se pueda modificar el sistema que tenemos para proteger a los más débiles. Por supuesto que sí. Yo creo que se deben de atender como de manera holística todos estos problemas y reforzar, ¿sí?, la labor de las policías, la labor de las procuradurías, después que el Ministerio Público investigue correctamente, que consigne correctamente, porque no le vas a pedir a un juez de control, oye, pues hazme el paro, ¿no? Y déjalo en la cárcel en lo que investigo, que es por desgracia lo que en muchas ocasiones pues prácticamente solicitan, ¿no? O sea, la función de un juez es proteger a la población. ¿De quién? De la autoridad, de esa autoridad que hoy cambia la Constitución o propone cambiar la Constitución. Esa autoridad que está proponiendo cambiarla y esos legisladores que lo van a aprobar o lo van a desaprobar, generalmente son la contraparte de la población en los juicios, ¿sí? Entonces, a mí me parece que los jueces pues tienen una función muy clara en el sistema y si se quiere lograr un cambio,
debe de ser un poco más amplio, ¿sí? Esos grupos vulnerables, gracias a Dios, tienen una amplia protección por parte de la Judicatura. A partir de la reforma en materia de derechos humanos, la Corte le dio muchas facultades activas a los jueces, ¿sí? Para decir, oye, en materia, por ejemplo, de divorcio, era muy común que quien estaba obligado a cubrir con una pensión esconde los ingresos y no tiene nada. Oye, no, pues obligaciones activas, ¿no? Y tú investiga como juez, oye, que hay una situación de vulnerabilidad, ¿qué vas a decir? Bueno, voy a juzgar el contexto, ¿sí? Cómo sucedieron las cosas y voy a tener un papel más activo en los juicios para poder juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de adulto mayor, con perspectiva indígena, con todas estas perspectivas. Entonces, a mí me parece que estos grupos, en teoría, hoy tienen una amplia protección que se va a acabar, y eso es un dato que yo quiero resaltar. Se va a acabar, ¿por qué? Porque en la reforma constitucional, por ahí les faltó algo, ahí si me están escuchando, que creo que les voy a dar una buena idea. Están diciendo en el 105 constitucional, en la parte final, en el párrafo último, se impide darle efecto general a la suspensión de acciones y controversias. Lo mismo pasa en la modificación al 107 fracción décima, cuando dicen los efectos de las suspensiones, ojo, jueces especializados en telecomunicaciones, no podrán tener efectos generales, cuando ese tipo de suspensiones tenían una función específica. Decir, oye, no es que yo quiera proteger a todos los que no vinieron, pero si no lo hago así en la suspensión con efectos generales, voy a distorsionar el sistema de competencias, que también es una obligación de proteger constitucionalmente, ¿no? Entonces, esos cambios me parece que pueden afectar mucho a las personas en situación de vulnerabilidad. Una cuestión que no se toca, y por lo que yo veo que pues, se les olvidó, les faltó ahí, es el 107 fracción primera. Pues ya de plano deberían de proponer quitar el interés legítimo, porque ese interés legítimo también es lo que frena muchas acciones del gobierno, porque están proponiendo juicios y juicios y juicios. Sería en consonancia con todas estas reformas, también del 107, que se impiden los efectos generales. Entonces, yo creo que los grupos de vulnerabilidad, volviendo a la pregunta, magistrada, van a estar afectados si se aprueba la reforma constitucional en los términos que se está proponiendo, ¿sí? Si ellos piensan que la elección, ¿sí? Porque lo primero es un cambio de estructura, que lo mejor para el país es la elección por voto directo de ministros, jueces, magistrados. Pues yo no conozco ese sistema, he escuchado que está en Bolivia, que está en Ecuador, que tienen ciertos problemas, pero pues podría resultar aquí, siempre y cuando se evalúen también las competencias técnicas, ¿sí? Porque no solo es un juicio de popularidad, ¿sí? A ver quién jala más votos, o en esos lugares donde hay ciertos grupos, por ejemplo, empresas privadas que tienen mucha presencia en ciertas zonas o organismos públicos descentralizados, piénsese en Pemex, en el sur del país. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los sindicatos? ¿Quien resuelva a favor van a apoyar? ¿Sí? La elección por voto, al menos de manera política, nos habría dado a los mejores políticos, y eso ya será de cada quien, ¿no? O sea, saber si los tenemos o no los tenemos. Ese juicio yo creo que le corresponde a cada quien. Entonces, tengo mis dudas respecto de la eficacia de ese tipo de elecciones, si van a ser los mejores juzgadores, y dudo mucho que la propuesta como está pueda beneficiar a todos estos grupos. Muchas gracias. Pues hemos centrado o dirigido estas primeras intervenciones en destacar si verdaderamente esta propuesta contempla una reforma estructural del sistema de justicia. Hasta ahorita, aunque cada uno de los participantes lo ha mencionado en sus intervenciones, ha hecho la referencia a estos nuevos sistemas de selección de personas juzgadoras, a estos nuevos esquemas de diseño institucional del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece la creación de un órgano de un tribunal de disciplina, de un órgano de administración judicial y un diseño diferente de la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el número de ministros y quitando o suprimiendo las facultades de resolución en sala para dejarlo solo en pleno. Hemos enfatizado o hemos visto cómo este cambio o propuesta no responde a un diseño verdaderamente
un diseño verdaderamente estructural que atienda las grandes causas de profunda desigualdad que perviven en nuestro país, y que a través de una reforma verdaderamente que se preocupe o impulse cambios estructurales, no podría dejarlos de manera ajena o sin tocar, por ser fundamento de lo que se pretende mejorar. Es decir, cuando estamos hablando únicamente de propuestas que atiendan a una sola institución que participa en una problemática tan compleja, pues se desconocen aspectos que son de suma trascendencia y que difícilmente me parece que podrán repercutir en verdaderos cambios estructurales. En esta medida, yo pregunto también a los integrantes de nuestro panel, entonces, ¿cómo es que debieran de incorporarse en estas reformas los sistemas, por ejemplo, de procuración de justicia, de atención a víctimas, y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Licenciado Montoya. Desde el año 2010 estamos viviendo en la era de los derechos humanos. Tenemos mucha presencia, sobre todo de esas resoluciones, de esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto de San José cada día está más vigente y más actualizado en nuestros días, y hay una figura, incluso hay una sentencia de la omisión legislativa que obliga al Estado mexicano y sobre todo al resolutor, cuando tenga un expediente y se invoque alguna ley, cuando se invoque alguna figura que todavía no está reformada en nuestra Constitución o nuestra ley aplicable al caso concreto, pues que se aplique esa famosa omisión legislativa. Hay criterios encontrados donde hay tribunales que dicen, mientras no exista la sentencia específica de la Corte Interamericana, no la voy a hacer valer. Pero lo que voy es que el derecho humano es progresivo. Nuestra sociedad, dice por ahí una frase ya acuñada, las sociedades tienen las leyes que ocupan y los gobiernos que merecen. Sin embargo, este cambio trascendental que vemos por lo ya lo comentado aquí, ha sido omisa en cómo conjuntar la justicia social con la justicia de legalidad, porque al final del día, esos grupos vulnerables o esos grupos específicos, alguien hablaría de justicia social, pero somos un tribunal de legalidad, dirían por ahí. Pero reitero, la situación de tener o de qué privilegiar a los derechos humanos, sobre todo como lo marca ya el derecho positivo en el artículo primero, creo que sí se debe de una manera estructurada ir sumando e ir agregando esas figuras y sobre todo aquellas áreas y dependencias del titular del Ejecutivo, del Gobierno Ejecutivo, que se incorporen a eso llamado la estructura de la justicia, ¿verdad? Lo que queremos decir que tanto, decíamos ahorita, Defensoría de Oficio, la Procuraduría o Fiscalía de Justicia, también a figuras como la Procuraduría de la Defensa de Adulto Mayor, de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos soslayar por una reforma que omita esos grupos sociales, en que la Corte Interamericana, en que las sentencias dictadas al gobierno mexicano, en el cual han sido condenados, pues se dejen de aplicar. Luego entonces sí es necesario integrarlas de alguna u otra manera, y no basta, como dice aquí nuestro compañero juez de distrito, que se mencione que después se van a ir sumando a este tipo de reforma, porque tiene que ser integral y que tiene que ser específico. Ahora, no está contemplado, no está presupuestado y no nos dice el cómo se va a desarrollar ese cambio. Entonces, ¿qué está en riesgo? Que quien venga a juzgar esas nuevas causas, esos nuevos expedientes, del índole que fuera, familiar, civil, laboral,
no tenga esa capacitación y esa visión para poder conocer con perspectiva de cada uno de los grupos vulnerables el caso concreto y que pudiéramos incurrir en una responsabilidad como Estado mexicano. Y lo otro es dejar de proteger, como ya se ha avanzado hasta el hoy, a la ciudadanía misma de esos derechos que ya se ganaron, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Muchas gracias, licenciado Montoya. Entonces, en esta línea y también para conocimiento del foro en general, iremos tocando cada uno de los aspectos de la reforma, específicamente los que sí están propuestos, como los que tienen que ver con el sistema de designación de personas juzgadoras federales y diseño institucional que se propone. Sin embargo, en este ABC de las reformas y teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es una revisión general de si verdaderamente constituye un cambio estructural del sistema de justicia, también advirtiendo que por ahí, si bien se hace en la propuesta este esquema a través del cual se dispone que las legislaturas de los estados, los congresos locales ajustarán sus ordenamientos y sus constituciones a fin de que estos sistemas de designación en las entidades federativas se hagan conforme a lo establecido o diseñado para el Poder Judicial de la Federación. En estos casos, y también hablando de reformas estructurales, magistrado Morteo, en cuanto a las judicaturas locales, ¿ese esquema o esa disposición es suficiente para atender la problemática que ocurre en las legislaturas locales en cuanto al sistema de impartición de justicia? Gracias. Bueno, el tema relacionado con la inclusión de las fiscalías y las judicaturas estatales me parece que es un tema muy importante para lograr los fines que propone la iniciativa. Al menos en el caso del estado de Sonora, a mí me parece en realidad que sí existe una base sólida de autoridades de todos los niveles. Existe una notable capacitación que deriva, a mi parecer, de una gran universidad estatal, porque eso se refleja en el foro jurídico y en los asuntos que llegan en vía de amparo a nuestros órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en el caso de la reforma, esas fiscalías y esos tribunales estatales no solamente requieren de capacidad jurídica, sino también de garantías para poder realizar sus atribuciones con base en las disposiciones que señala la propia Constitución estatal en consonancia con la Constitución federal. Es decir, las legislaturas de los estados tienen obligaciones específicas en las constituciones para poder proveer a esos organismos, a esas dependencias, de las herramientas jurídicas y materiales necesarias para poder ejercer sus funciones de manera adecuada. De esta manera, yo considero que se podría incluir en esta iniciativa que esas legislaturas, así es lo que entendí, puedan cumplir con esas obligaciones y proveer de las garantías que se requieren. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías, es evidente que se requieren mayores insumos, mayores elementos de personal, mayores agencias del Ministerio Público, y por lo que hace a los organismos o órganos jurisdiccionales, también se requieren de mayores juzgados y mayores tribunales, mejores instalaciones, garantías que fortalezcan la independencia, como las que se tiene a nivel federal, para que los juzgadores puedan resolver de manera libre, autónoma e independiente, que no tengan ningún temor o ninguna inquietud de que por una decisión pueden ser removidos, suspendidos, cambiados de adscripción o incluso cesados en sus funciones. Esa parte importante, que a mi parecer es trascendente,
no se encuentra incluida en la iniciativa de reforma, ni siquiera se comenta, y me parece que eso ni siquiera requiere una reforma constitucional, sino un cumplimiento a las disposiciones que ya están existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahorita, pues Mora, nos hablabas de los grupos en vulnerabilidad y la tutela especial que a raíz de esta gran reforma de 2011 favoreció la posibilidad de una impartición de justicia que tome en cuenta esas desigualdades cuando las personas juzgadoras vamos a resolver los casos a raíz de la potencialización y el robustecimiento de la fuerza jurídica que tienen los instrumentos internacionales en nuestro ámbito de derecho y la aplicación, la obligación que tenemos las personas juzgadoras de aplicarlo. Desde luego, en la resolución de los casos debemos de tomarlos en cuenta y esto favorece enormemente que se pueda impartir una real justicia. Sin embargo, el acceso, la vía de acceso para que estas personas en situación vulnerable no depende solamente de su llegada a los casos, a los juzgados. Hay todo un antecedente que muchas veces propicia que esos casos no se judicialicen en cualquiera de las ramas del derecho, si estamos hablando de conflictos de naturaleza agraria, de conflictos donde se ven, por ejemplo, grupos que tengan alguna pertenencia étnica especial y que sufren de menoscabo en sus derechos por alguna situación que tiene que ver con aspectos de derecho ambiental o bien también en donde se ve recrudecida este eje hegemónico patriarcal en donde las mujeres que tienen también esta condición de pertenencia étnica se ven mermadas de manera muy especial en el acceso y goce de sus derechos. Entonces, en este punto no solo es la actuación de los operadores jurídicos en el ámbito judicial al reconocer y favorecer esos derechos porque es nuestra obligación, sino que el acceso que estos grupos vulnerables tienen para la justicia en muchas de las ocasiones no se ve realmente tutelado. ¿Por qué? Porque pues entonces, aunque tenemos Defensoría Pública, asesoría, este tipo de instituciones que debieran de ser el canal para que estas personas en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a sus derechos, no lo tienen. Y en este punto yo también pregunto si, aprovechando la coyuntura de una gran reforma judicial que motiva sus razones en una impartición real de justicia, que ha sido reclamo por la sociedad mexicana, debiera o no contemplar, por ejemplo, al foro, a la abogacía, para la regulación e integralidad de este acceso a la justicia. Por supuesto, magistrada, yo coincido con usted en eso, debería estar participando todos y que hemos visto a nivel nacional la implementación de foros, que de esos foros realmente exista la apertura humilde para escuchar otros puntos de vista que enriquezcan la postura propia, ahí sí ya no sé, ¿sí? Yo entiendo que desde que uno examina la Constitución, ve que se necesita para ser presidente de la República, nada, ganar una elección, y ser diputado y senador lo mismo, ganar con votos. Sin embargo, hay un poder técnico, ¿sí?, que es el Poder Judicial. Entonces, nosotros que somos operadores, me parece que debemos ser muy prudentes y tratar de entender una buena voluntad del Ejecutivo al hacer su propuesta, que pudiera ser que tenga visos de aparente inconstitucionalidad o inconvencionalidad, no lo sé, pero si existiera alguno en esa propuesta del Ejecutivo, ¿qué es lo lógico? Si todos están obligados a proteger, promover, respetar, garantizar los derechos humanos, ¿qué es lo lógico? ¿Sí?
que el Poder Legislativo le enmiende la plana al Ejecutivo y haga una reforma perfecta y diga, mira, conforme al canon internacional, a esto estamos obligados. Nosotros como Estado, en una teoría de división de poderes, el poder es uno y se divide para su correcto ejercicio en tres. Entonces, cuando uno tiene ciertas competencias, creo que nuestra función esencial, cuando llegue el juicio, será proponer los argumentos conforme al marco convencional, constitucional que exista. En este momento, yo pensaría, concordando con usted, magistrada, que deberían de escuchar, ¿sí?, objetivamente lo que se les está proponiendo. ¿Por qué? Porque se ha avanzado mucho, al menos lo que yo he visto en la poca experiencia que tengo aquí en el Poder Judicial, 8 años de juez, 19 en el Poder Judicial, es que la carrera judicial ha logrado juzgadores de muy alta calidad y profesionalización, ¿sí? Entonces, eso se va a derruir. Las personas que están haciendo méritos, trabajando, estudiando, posgrados, preparándose, ¿qué es lo lógico? Que si van a abrir a un concurso, pues que lleguen todos, que lleguen los externos y a ganarle al que le haya que ganar para quedar en la función y que queden solo los mejores funcionarios. Yo pienso que los problemas que usted ilustra, magistrada, se podrían resolver muchísimos con buena voluntad, ¿sí?, del Poder Ejecutivo, del que dependen muchísimas procuradurías. Bueno, el Ministerio Público, pues en teoría ya no, o sea, en términos del 102, apartado A de la Constitución, es independiente, ¿sí? Pero que el Ministerio Público realmente quisiera investigar lo que está pasando, que ofreciera pruebas, que el Ejecutivo hiciera propuestas eficaces de transformación del país. A lo mejor esto de las becas que da, yo no lo sé, o sea, en eso yo no soy experto. En lo que sí es que cuando llegan a juicio, creo que se ha como dibujado un poder judicial ultrapoderoso, y sí es cierto y no es cierto. Sí es cierto porque uno tiene competencia para anular, pero hay algo que nos amarra completamente, que es el principio de instancia de parte agraviada. Uno no anda de oficioso anulando leyes o anulando actos. Siempre las sentencias están motivadas por la petición de una persona que, en términos del 17, párrafo antepenúltimo, tiene derecho a un tribunal independiente. Y por eso en el 100, párrafo séptimo, dice, deben de ser la carrera judicial, fundarse en la independencia judicial, entre otros principios, ¿no? Entonces, no es que uno quiera anular una persona, un gobernado, ¿sí?, que son el pueblo, es el depositario del poder, y el pueblo viene y me pide, ¿sí?, una minoría, ¿sí?, parlamentaria que no fue escuchada, me dice, oye, promuevo esta controversia, esta acción, porque no, y ves un montón de vicios en el procedimiento, pues ni modo que no lo anules, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son las reglas que uno no creó, ¿sí? Entonces, cuando uno es parte de un sistema constitucional, de un sistema interamericano, de una ONU, y anda ahí de firmón por todos lados, también se compromete a cumplir, y es lo que hemos tratado de hacer, al menos en lo que nos corresponde a los jueces. Muchas gracias, juez Mora. Bueno, nos queda poco tiempo para concluir estos trabajos. De hecho, el tiempo ha finalizado. Esta primera hora se nos ha ido de una manera muy rápida. Hemos recibido algunas participaciones que veo que están relacionadas con los temas que iremos abordando. Nuestro primer esquema de tema era un barrido general, el ABC de la reforma judicial, para que pudiéramos conversar un poco sobre, en términos generales, la reforma propuesta. Iremos tomando en cuenta sus participaciones en la medida en que se vayan desarrollando las otras mesas, a fin de que las vayamos canalizando en los temas que corresponden. En este sentido, la reflexión que dejo tanto a los panelistas que nos han hecho favor de acompañarnos, como al foro que gentilmente nos asiste y nos acompaña el día de hoy, es si estas reformas constituyen verdaderas reformas estructurales al sistema de justicia. Muchas gracias. Buenas tardes.